técnicos que veremos a continuación. Desde el punto de vista práctico, hay que aprender a hacer dos tipos de suturas. Uno, la anastomosis, que es la técnica para unir dos porciones de intestino que previamente han sido resecadas. Y dos, la sutura longitudinal, que aquí al lado pues veremos más adelante. En relación con la anastomosis, se sugiere que previo al trabajo se coloquen dos puntos de reparo en cada borde. Estos puntos de reparo aproximadamente a medio centímetro de distancia de la boca anastomótica, y lo mismo al lado opuesto, aproximadamente medio centímetro de distancia. Con eso tenemos nosotros la boca anastomótica del primer intestino y la boca anastomótica del intestino hacia este lado. La sutura se sugiere que empiece en este lado, uniendo lo que denominaríamos los bordes posteriores, quedando libres los anteriores de la sutura. Iniciaremos hacia este lado. Para terminar aquí, veremos en este sitio la técnica para evitar que en la esquina queden filtraciones, y posteriormente nos regresaremos con la porción anterior. La sutura posterior, que es esta, será con la técnica de la continua cruzada que ya se ha aprendido en tela. Cuando empezaremos la anterior, iniciaremos con la continua cruzada invaginante, que implica una técnica especial que vamos a aprender hoy. Al terminar, para que la sutura quede invaginada, colocaremos uno o dos puntos de conelmayo que rematarán la sutura. Terminada la primera línea de sutura, como quien dice, con los bordes ya sellados, colocaremos puntos separados de cero muscular a un lado, cero muscular al otro, con el objetivo de que toda la sutura quede invaginada y cubierta. El trabajo es llevado a cabo por el cirujano, quien sutura. El ayudante, en términos generales, lleva el hilo, corta y ayuda al cirujano. La tercera persona, que puede ser el instrumentador o la instrumentadora, se encarga de mantener todo el material listo: pinzas, agujas, tijeras o portaagujas. Vamos entonces a empezar este tipo de sutura en forma, por lo demás, muy lenta, porque el objetivo es aprender. Empezamos con estos bordes que están hacia mí. Entonces voy a pasar el primer punto, en término general, a una distancia de unos 3 a 4 milímetros. De una vez voy a coger el otro lado, también en término general de unos 2 a 3 milímetros, y vamos a colocar el nudo inicial con la técnica que ya conocemos. 1, 2 y 3. Esta sutura que va a sobrar la dejamos pendiente para eventualmente rematar la sutura al final. Por lo tanto, quedará hacia este lado. Al iniciar la sutura continua cruzada posterior, es importante estar seguros de que estamos cogiendo todas las capas. A veces se comete el error de coger solo una.
Aquí las tenemos ambas y eso es lo que vamos nosotros a suturar muy cuidadosamente. En este caso estamos mirando el labio derecho que está a mi derecha y aquí viene el labio izquierdo. Pasamos el punto. Como podemos ver, la técnica será de una sutura continua. En este momento el ayudante tracciona y trata de hacer que la sutura quede aquí arriba de esta manera. Es importante en este punto que el ayudante, al mismo tiempo que tracciona, trate de tensionar un poquitico, porque de otra manera los puntos quedarán sueltos. En ese momento el ayudante mantiene ligeramente tensionada esa sutura y el cirujano sigue con sus nudos. Repetimos: el borde derecho, el borde izquierdo, pasamos el punto y el ayudante hace el trabajo que ya vimos, que es tensionar manteniendo cierta presión. La sutura viene a este lado para que se facilite en cierto modo. Fíjense que aquí podríamos cometer el error de pasar el punto y resulta que el labio derecho estaba hacia atrás. Repito, es muy importante que los dos labios queden cogidos. Y seguimos nuestra sutura. Traccionamos hacia arriba, el ayudante nos hace ese trabajo, manteniendo la tensión. Perfectamente para esta tensión no es necesario usar un solo dedo, perfectamente se pueden usar los dos dedos para mantener una adecuada hemostasia. Recordemos que en términos normales estas suturas se hacen en un intestino que está sangrando. Estemos seguros de coger los dos labios, los volvemos a aislar para estos son los dos labios. Eventualmente la pinza me puede ayudar para engancharlos y yo puedo pasar tranquilamente la sutura en este sentido. El ayudante tiembla, seguimos pasando un poco más rápidamente los puntos. Una buena técnica es que en este momento, cuando yo me estoy acercando al lado opuesto, la tensión se haga en este sentido, hacia acá. Con eso yo veo mucho mejor los dos labios que voy a suturar. Seguimos con nuestra sutura. De vez en cuando hay que confirmar que tengamos los dos labios, de otra manera nos queda un escape.
Nos estamos en este momento acercando a lo que sería la esquina del otro lado. Y ahí vienen otros riesgos. En este momento es preferible que la mano del ayudante nos tenga la sutura hacia este lado para yo poder estar seguro de cuáles son las dos esquinas. Pasamos el punto, como ven, estoy cogiendo los dos bordes, tensionamos otra vez hacia mí, perfecto. Fíjense que ha habido un cambio, la tensión se hace hacia el cirujano, la esquina de este lado, la esquina del otro lado, sin en ningún momento tratar de cometer errores de no cruzar la sutura. Seguimos con nuestra sutura. Repito, la esquina debe cogerse con absoluta seguridad, el punto allá. La paso en dos momentos para no cometer el error de olvidar alguna porción. La sutura queda así para que se cruce. Seguimos tensionando suavemente. Ahora una breve tensión hacia allá para ver en qué sitio estamos, y vemos que nuestra sutura está casi completa, siendo ya el momento de pasar a la sutura posterior a la anterior. En este momento yo estoy por dentro del intestino y debo pasar hacia afuera. Entonces la técnica se hace de la siguiente manera: la mano izquierda del ayudante tensiona ese hilo ahí, en ese punto. El cirujano pasa el primer punto de dentro afuera, quiero hacer énfasis que en este momento, si nos fijamos bien y hacemos caso omiso de las suturas iniciales, miremos bien despacio, lo voy a hacer muy lentamente para que se vea. Nos queda un ojal. Esta es la sutura inicial. Pasé la pared de dentro afuera y me queda este ojal. Este ojal me servirá porque después del siguiente punto, dejémoslo así suelto, simplemente para que se vea, aunque el ayudante es el que lo va a coger. Y el segundo punto, el primero fue de dentro afuera, el segundo va a ser de fuera adentro, y tengo que pasar por este ojal. Por lo tanto, esta sería la maniobra para estar yo seguro de que paso por el ojal. Al tensionar, vemos que la sutura me está invaginando la parte anterior. Otra vez el ayudante, ahora sí, trabajo de él, va a tenerme la sutura para yo poder seguir con mi trabajo, que es de dentro afuera, queda el ojal. Es importante que el cirujano me tenga esto tensionado para yo poder coger el otro borde que está aquí, de fuera adentro, y paso por el ojal. El ayudante vuelve y tiembla. A veces,
como hicimos en la parte anterior, es importante ejercer cierta tracción hacia allá, porque de otra manera nos quedaría suelto el punto. Una buena técnica es que el ayudante tensione con la mano izquierda en el primer punto y después lo pasa a la mano derecha, en lo posible por detrás de la pinza y de las manos del cirujano. Vamos a hacer la prueba a ver cómo debería ser. Paso el punto de dentro a afuera. En ese momento el ayudante pasa la sutura allá, de fuera adentro, y pasamos por el ojal. Otro punto, fíjense que aquí tenemos bastante intestino. Si uno no lo tensiona con las pinzas, da la impresión de que faltaran pocos puntos. Es importante traccionarlo un poquito mientras pasa uno el punto de dentro a afuera, y de fuera adentro. Aquí quiero aclarar unas cuantas dudas. Se supone que el ojal está aquí y la aguja debe pasar por el ojal. Da lo mismo que si yo hago lo siguiente, de hecho paso por el ojal, o si con el otro hilo hago este juego. Fíjense que para el objetivo de pasar por el ojal en este sentido, yo puedo bien montar esta sutura, bien montar la otra así, y da lo mismo. Algunos cirujanos prefieren pasar el ojal no de adelante a atrás, sino de atrás a adelante, por lo tanto montan la otra sutura por facilidad. Pues no habría ninguna contraindicación hacerlo, aunque lo más correcto sería hacer esto. Y seguimos traccionando. Miremos un poquitico la tensión hacia allá. Tal vez en esta situación se alcanza a percibir mejor. Mantengamos la tensión hacia arriba, de dentro a afuera. Otro error que se hace o que se comete en las prácticas es que para facilitar esta tensión se deja el hilo allá, y cuando yo paso me encuentro a que suturé dejando este hilo, el hilo inicial, al otro lado. Este hilo siempre debe venir hacia el cirujano para poder practicar la sutura correcta como se debe. Ya pasamos de dentro a afuera, ahora pasamos el de fuera adentro y pasamos por el ojal. En este momento, si revisamos bien, todavía podríamos, recordemos que esta es la sutura inicial, aquella que dejamos como punto de reparo en la primera fase, precisamente para mantener cierta tensión. Si el ayudante me sostiene esto con su mano derecha, podemos ver que todavía hay un poco de campo, todavía no es tiempo para hacer el punto de con el mayo, que es otro error que se suele cometer en las prácticas. Pasamos otra vez un punto de dentro a afuera, la sutura viene hacia acá perfectamente, de fuera adentro, y pasamos por nuestro ojal que debe mantenerse. Tensionamos nuestra sutura
En este momento tenemos suficiente garantía de que la sutura está bien y vamos a llevar a cabo 1 o 2 puntos al final que denominamos de Cornell Mayo. Como la sutura está adentro, dentro de la cavidad, tenemos que salir. Por lo tanto, el primer punto es otra vez de dentro afuera. Y ya no dejamos ojal, sino que le avisamos al ayudante que tensione así. Tracciona la sutura. Listo. Podemos ver que salimos hacia mi izquierda. Ahora paso a la derecha, identificando la porción de sutura, pero en cambio de pasar un punto de fuera adentro, simplemente entro y salgo de una vez en el mismo sitio. Le avisamos al ayudante que por favor no tensione, sino que simplemente suelte el hilo. Ese hilo va a quedar un poquitico suelto y lo volvemos a coger exactamente en ese sitio. El ayudante con la mano derecha nos coge ese hilo para permitirnos ver. En ese momento paso otra vez a este lado, entro y salgo ahí mismo, recibo y vuelvo a pasar al otro lado de la sutura. Le decimos en este momento al ayudante que suelte la primera lazada. Si nos fijamos muy bien, téngame esto, nos quedaron casi que 2 ojales que al tensionar y al tratar yo de introducir esto me van a permitir invaginar todo. Fíjense que esta sutura me permitió invaginar absolutamente todo. Sin embargo, si tengo algunas dudas, vuelvo a pasar otro punto aquí y en ese momento es cuando encuentro la utilidad de la primera sutura de remate que dejé, porque me va a quedar apenas para poder suturar estas 2 terminales. Por lo tanto, es el momento de practicar la sutura que ya sabemos con la técnica usual, tensionando en este sentido. 1, palma, 2 y 3. Esto ya lo podemos cortar del todo sin ningún problema. Terminada esta sutura, pasamos al segundo plano. Al terminar la sutura, dijimos que tenía que quedar como una continua cruzada invaginante. De hecho, los bordes del intestino no se deben ver, al igual que tampoco se deben ver los bordes en la porción posterior que suturamos con la técnica que ya habíamos dicho. Ese es uno de los planteamientos básicos de este tipo de sutura. En la segunda capa de sutura vienen ahora los puntos separados, que son 0 musculares. Por lo tanto, iniciamos a este nivel, 0 muscular de un lado, a 0 muscular del otro lado. El objetivo de esta sutura, que voy a hacer con el portaagujas para que se pueda ver mejor, es
que la sutura anterior quede invaginada. Cortamos a unos 2 milímetros 3 de distancia. Vamos ahora a pasar otro punto con la siguiente explicación. Esto perfectamente lo podríamos cortar más. Ya es importante en este tipo de sutura acercarnos cada vez más a la técnica que se usa en los seres vivos, y por lo tanto no podemos dejar muchas colitas de sutura. Quiero hacer énfasis en un detalle. Un buen punto es aquel que está a unos 3 milímetros en los dos bordes. Si queda muy cerca, no invagina la sutura anterior, y si queda muy lejos, por supuesto que la invagina, pero entonces va a obstruir la luz. Por lo tanto, regio pasar los puntos como hemos pasado el anterior. Vamos a ver ahora este. Fíjense que estamos a unos 3-4 milímetros no más, y en este momento sí podemos practicar los nudos en la técnica usual, porque ya lo que quería explicar quedó claro. Entonces, nuestro sistema de nudos comunes y corrientes que ya conocemos, cortamos más bien cerca, perfectamente cortado. Fíjense que esta línea de sutura nos está invaginando la línea anterior de sutura. Fíjense que el punto no puede ser ni muy cerca ni muy lejos. En este momento vamos a hacer otro nudo con el portaagujas para explicar mejor. Fíjense, este nudo lo que hace es tratar de invaginar la sutura anterior. En este momento pues le decimos al ayudante que nos corte por favor la sutura. Seguimos con nuestros puntos. Nunca se hará énfasis adecuadamente en el hecho de tener que escoger un sitio no muy lejanos. De pronto uno tiene la tendencia a hacer esto y resulta que lo que está superponiendo es una cantidad enorme de tejido que evidentemente terminará estenosando la anastomosis. También podemos a veces pasar el punto al mismo tiempo en los dos lados de la sutura. Entonces haríamos nuestros nudos. Cortamos. Perfecto, y seguimos nuestra sutura. Ya casi estamos terminando la cara anterior de nuestra sutura continua. Otro nudo con portaagujas para ver exactamente cómo quedan. Los
En este momento faltarían otro punto aquí y otro ahí. Sin embargo, para efectos prácticos, suponemos que esto se ha terminado y hay que practicar la sutura de la cara posterior. Para tal fin, habíamos nosotros dejado los puntos de reparo que nos permiten hacer lo siguiente. Pasamos por debajo y la otra porción por arriba y simplemente le damos la vuelta. Fíjense que nuestra sutura quedó posterior y aquí vamos a tener la otra sutura que pasará a la cara anterior. Por lo tanto, la instrumentadora me consigue otra aguja y seguimos con nuestra sutura. Ahora sí la pasamos muy cerca de la esquina. Eventualmente podemos decirle al ayudante que si por favor nos hace el nudo. Eso es libertad de cada cirujano. El cirujano decide si le deja al ayudante hacer los nudos o no. En ese momento, evidentemente, otra persona debe cortar o eventualmente los nudos los puede hacer el cirujano y el ayudante corta. Siguiente punto. Fíjense que estamos tratando de pasar cerca. El objetivo de estos puntos es que no sean ni tan lejos para estenosar, ni tan cerca que no invaginen la sutura anterior. Los vamos a hacer muy desde lejos y con calma para demostrar cuál es el efecto de estos puntos, que es simplemente invaginar la sutura anterior. Pasamos a otra. Ahora otro punto. Y podemos observar otros detalles. Por ejemplo, que en términos generales, y lo vamos a ver más detalladamente ahora, en términos generales, estos puntos se están colocando a una distancia de unos 3 milímetros el uno del otro, que nos permiten sellar adicionalmente la línea de sutura continua que se colocó antes, y que una distancia prudente para colocarlos es a unos 3 a 4 milímetros de la sutura a cada lado. Casi que podríamos decir la regla de los 3, a 3 milímetros de distancia y 3 milímetros de distancia el uno del otro. Nunca deben ser puntos muy gruesos o voluminosos. Voy a hacer una práctica equivocada. Hay personas que por el afán pasan un punto de esta naturaleza. Es absolutamente equivocado. Tampoco podemos pasar puntos de aquí hasta ahí. Repito, porque el resultado sería pésimo. Nuestro objetivo es invaginar, cubrir la sutura anterior, pero sin estenosar. Dejamos que el ayudante haga el nudo. Perfecto. Alternando como siempre la tensión. Y en ese caso otra persona es la que debe cortar, puede ser inclusive el instrumentador. Seguimos pasando nuestros puntos hasta que terminamos la sutura. En este momento la sutura ha terminado. Este es el aspecto que debería tener con sus puntos.